varios comentarios de cannabis, marihuana, tocante su uso, si es bom medicinalmente o si es bom para su uso de recreacionalmente y qué efecto es por ti riba cerebro, conducta de una persona. Nos ha decidido para llegar cerca el neurocirujano Dr. Carlos Vallejo, quien está dispuesto para dar su análisis riba lo que está cannabis, si es bom medicinalmente o si es bom recreacionalmente o qué es por hacer con nosotros. Doctor, danke para recibirnos en el consultorio. La que nos va directamente para la pregunta. Cannabis, marihuana, ¿es bom medicinalmente? Desde el punto de vista médico, definitivamente hay cosas comprobadas. Por ejemplo, en el glaucoma, que es una enfermedad que consiste en el aumento de presión en los ojos, la cannabis sativa reduce la presión de los ojos, o sea que es usada en el glaucoma. Okay. En el segundo lugar, en muchos casos en donde se ha visto, por ejemplo, personas un poquito deprimidas, la marihuana se ha usado para este concepto. En el trauma encefálico, por ejemplo, y este es un estudio en animales, parece que tiene un efecto protector en el sentido de que impide que los cerebros se hinchen con el trauma. Okay. Este es un mecanismo que no ha sido muy entendido, pero ha habido ciertos elementos que nos dejan ver que hay algo ahí por el estilo. Definitivamente es una medicina que se usó desde antes de Jesucristo. Hay recuentos de Hipócrates y de Aristóteles en los cuales esa planta fue usada para aumentar el apetito. Okay. O sea que no creamos que el apetito es porque a mí me provocó tener apetito o bajar el apetito. El apetito es controlado a nivel autónomo. Por ejemplo, a ustedes se le quitó el apetito. Entonces esa planta la usaban para el apetito, para eso. Habían muchas plantas que se usaban para la diarrea, había muchas plantas que se usaban para la fiebre. Esta planta más bien se usaba para poner a una persona un poquito más eufórica. Pero ¿qué pasaba? También comenzaron a ver, y hay datos, que si esta planta se usaba mucho, si se le pasaba la dosis, entonces la persona alteraba su estado mental y podía tener alucinaciones, y podía tener ilusiones, y podía tener estados de ansiedad, y si tenía una esquizofrenia latente, la podía manifestar, es decir, podía desarrollar, podía acelerar un proceso patológico. Esta hora como tú usas de más, que me surpasar la dosis. De más, y también en una forma adecuada, pero en una persona que no pueda resistir la medicina. Y eso sucede lo mismo con las medicinas. Si nosotros damos una dosis adecuada por peso de medicina, pero la persona es alérgica a esa medicina, entonces esa medicina le cae mal. Entonces, desde el punto de vista genérico, yo quiero que ustedes entiendan también lo siguiente. El mejor anticoagulante que existe hoy en el mundo se llama, son en los venenos de cobra, de serpiente, que se están usando para hacer la sangre más líquida, y esa es la forma como una cobra mata a la víctima. Después de que le instila el veneno, la persona comienza a sangrar hasta por los ojos, porque hace que la sangre sea muy líquida. Entonces, el mejor tónico cardíaco viene de una planta que se llama la digital, que es el lanicor o la digitoxina. La aspirina misma viene del sauce llorón, de ahí viene la aspirina. La penicilina viene de un extracto de hongos, de penicillium, de un hongo, porque dejaron podrir un barro. El barro se usaba antiguamente como antibiótico y resulta que ese barro tiene ese hongo, y ese hongo es el que produce la penicilina. Y entonces Fleming sacó la penicilina del barro podrido. El vinagre, usted sabe preparar el vinagre. Si usted deja madurar unos bananos, si usted deja madurar hojas y cáscaras de frutas, usted puede sacar el vinagre, y el vinagre es bactericida, y el vinagre es esterilizante. Usted una comida la pasa por vinagre, la lechuga la mete en vinagre y queda estéril. Bueno, entonces, también así se puede decir, por ejemplo, en glaucoma definitivamente la marihuana sirve, en dolor la medicina sirve, para aumentar el apetito sirve, definitivamente no hay discusión, para disminuir el vómito y para disminuir la náusea, más que todo, las ganas de vomitar y el vómito, en pacientes, por ejemplo, que
han tenido un tratamiento con quimioterapia que les produce el vómito y la náusea. En Canadá han probado que la marihuana es capaz de bajar la náusea y bajar el vómito y les permite a estos pacientes sobrellevar esas medicinas tan difíciles con una cantidad de side effects, de efectos colaterales muy fuertes. Entonces la cannabis sirve. Yo tengo un cuento aquí muy famoso y lo repito cada vez, y es el de que yo mandé a uno de mis pacientes con cáncer, un cáncer terminal, le mandé un poquito de marihuana. Le dije, vea mijo, yo creo que a usted ha tenido un problema para que le vendan el Demerol, yo creo que usted tiene que fumarse sus 4 o 5 cachitos, porque esa es la forma, y controlará el dolor. Bueno, yo me encontré ese paciente en el área ahí de uno de los supermercados, y me dijo, doctor, fantástico, ¿cuándo le alegro? Yo puedo incluso caminar un poquito de la debilidad que yo tenía. Yo no sé si es eso mismo que usted me recomendó o qué, pero yo he mejorado un poquito el apetito. Pero doctor, tengo un problema. Y le dije yo, ¿cómo así? ¿Qué problema tiene usted? Dijo, tengo un problema porque doctor, ahora que yo he ido a comprar la medicina me le subieron el precio cuando supieron que era para medicina. Observa tú cómo es eso. Es decir, tenemos entonces la sustancia que está usada. Ahí la oferta y la demanda, allí está libre. Cuando de pronto hay una característica que se introduce, que es la necesidad, en este caso medicinal, entonces el jíbaro y la persona que vende esa sustancia, esa droga, entonces le aumenta el precio. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental de él es vender y ganar más y explotar. No le importa nada, sino que eso. El propósito del paciente era obtener una medicina, sanamente e inocentemente. Entonces, observa tú lo que yo te estoy comunicando. Correcto. Entonces, tampoco queremos decir que la medicina, que es medicinal y entonces vamos nosotros a apoyar el vicio. No podemos hacer eso. Y yo te he puesto el ejemplo del agua. Tú tomas el agua para calmar la sed, pero tú te puedes ahogar en el agua. La comida, tú puedes vivir con la comida, pero la comida te va a producir colesterol, te va a producir triglicéridos altos, te va a dar, te puedes intoxicar con la comida. Si la comida tiene una bacteria, te intoxicas también con la comida. Lo que sucede, por ejemplo, la marihuana es mezclada con ciertas sustancias. Tú te has dado cuenta de eso. Y eso ha ocasionado daños enormes. Por ejemplo, para que pese más, imagínate tú, le han echado plomo. Entonces, cuando la pesan, pesa más y eso ha intoxicado a la gente. Correcto. Es impresionante. Le han echado sustancias, incluso te has dado cuenta que han echado sustancias, han echado Viagra a la marihuana. ¿Tú sabías eso? No, yo no sabía eso. Sí, le han echado Viagra a la marihuana. ¿En la marihuana? O sea que cuando el tipo va a comprar la marihuana, dice que me mejoró el sexo. Y lo que le mejoró el sexo fue el Viagra que había en la marihuana. Es porque que la marihuana es ilegal y por eso se metan con la marihuana. Sí, porque al que la vende o al que la comercia o al que la trafica, le conviene, tiene un solo propósito, que es conseguir dinero. No tiene ninguna ética. Por otro lado, estamos nosotros que estamos tratando, por ejemplo, en cierta forma, ciertos pacientes últimos, terminales, etcétera, y en cierta forma estamos tratando de explicar y explorar qué pasa por eso, por qué tanto escándalo con una planta que la produce la naturaleza. Ahora la están sintetizando, el cannabis, el tetracannabinol lo están sintetizando y lo venden en pastas y lo venden en resinas. Pero es allí donde es más perjudicial, porque para fabricar la resina se necesita añadirle sustancias que la hagan compacta, y entonces es allí donde viene el problema. Si nos hay cannabis, marihuana, of nanti may hemp, anto bota hay riba mercado, den pasta, of den cápsula, nang amete ko es más perjudicial. Ese que me usa sustancia para conservar. Sí. Por ejemplo, la marihuana inhalada al vapor, por ejemplo, es menos perjudicial que la fumada. Porque cuando tú te la fumas, todo el monóxido de carbono y los productos de combustión se van a tu pulmón y te dan cáncer también. Te dan cáncer como el cigarrillo. Entonces, en los análisis de cáncer de cigarrillo y marihuana, el cigarrillo aventaja. Porque como el cigarrillo se usa en volumen más grande, en cantidades más grandes y aceptado, mientras tú marihuana tienes que esconderte para fumarla. Y el cigarrillo no. Entonces, ¿qué pasa? Esa libertad ha aumentado el volumen del consumo.
y eso ha aumentado también el volumen de la contaminación pulmonar. O sea que la mejor forma sería, por ejemplo, inhalado, en el sentido práctico, medicinal o de uso personal. Entonces, ¿qué pasa? Que esas comparaciones, tanto inhalada como tomada, como digerida, porque la usan para pasteles también, entonces todo eso tiene unas diferencias en relación a los efectos tóxicos de la marihuana. Ahora, la otra cosa en cuestión, cuando tú me preguntas sobre una medicina, si es una medicina, yo te digo lo siguiente: eso es una sustancia que produce adicción. Entonces, como es una sustancia que produce adicción, entonces ya entenderás que si produce adicción, no es tan conveniente el uso de esta sustancia en forma corriente, habitual, porque precisamente produce adicción. Entonces, la marihuana o el cannabis, digámoslo así, es un elemento liposoluble. O sea que se te va a la grasa o a los elementos que tengan grasa en tu cuerpo y se almacena allí. Tú sabías eso, que se almacena, ¿verdad? Entonces va al cerebro, va al hígado, va al intestino, va a la grasa de tu cuerpo y se almacena. Entonces, en esa forma, la marihuana es detectada en la orina. Nosotros podemos detectar marihuana después de 3 meses. La marihuana, su efecto se queda en la sangre. Si tú te fumas una marihuana ahora, la marihuana puede ser detectada de 2 a 3 meses después. Así fuerte. Así de fuerte es. Entonces, estos programas son muy importantes porque difunden también educación. Si yo estoy equivocado, me corrigen. Pero el laboratorio, por ejemplo, te puede detectar marihuana en la orina, productos del metabolismo de la marihuana, después de 3 meses. En laboratorios muy finos. En laboratorios no tan finos te pueden detectar eso al cabo del mes. ¿Por qué? Porque esa sustancia se almacena en la grasa y se queda allí en el cuerpo. Y si se queda en el cuerpo, está actuando en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la magia y cuál es el secreto entonces de esta sustancia? Resulta que esta sustancia, bueno, entonces ahora tú te imaginarás, por ejemplo, si uno usa neurotransmisores como la cocaína o la marihuana, el éxtasis, las anfetaminas, y eso entra en tu cuerpo, eso va a establecer una serie de funciones muy duras para las cuales tu organismo no fue creado. Y entonces, en ese momento, el daño puede venir. ¿Cómo puede venir el daño? Produciendo cosas que no existen, viendo cosas que no existen, oyendo cosas que no existen, dándote una euforia. Bueno, yo pongo al borracho que está comenzando a hablar, que está comenzando a reírse a carcajadas, que está comenzando a hacer locuras. Y veo al borracho también llorando, el que llora porque perdió un ser querido y se emborrachó. ¿Me entiendes? Entonces, a él le dio por llorar, al otro le dio por reír, al otro le dio por bailar. Es decir, eso establece una alteración del estado normal. ¿Y la marihuana puede hacer eso? Painting Dreams. Hope. Life by Wall Painting. Não imaginava mesmo. Visite. Botin dolor de pia, rodilla, heupa, flomba? Você com a maioria de piaja é aqui por guarda ocasionador de sapato que bota piste? Atrex tem a solução para o dolor. Laga no scan pia grátis riba no scanner para assina analisar a pia. Scan te recomendava enzol especialmente para a pia e lo guarda ajustar na cada banda de pia.
Sapato na Atrex tem surtido amplo de sapato para gente mulher e gente homem. Sapato na Atrex está obtenível exclusivamente na Atrex Store, de Nature's Discount, na Cerro Blanco e Pos Chiquito. Nós que nós directamente for de arte fashion kuta setua net delante de CMB Banco din kaya grande. Nós também mostramos todo artigo com que nós acaba de receber para a temporada de back to school. Ita tudo tas nan lo que nós acaba de receber na novo, nante diferente color e diferente style nan color nan plain tame kunan por hinka maletin tame dinje. Nós temos que special price nante começando com 25 florin so. Tudo lunchbox nan mane Spider-Man, Ben 10, Hulk e color nan liso tame nós acaba de receber nan mane Barbie, Hannah Montana Senan tu nos acaba de receber na novo e plus termo nan tame termo nan de stainless steel anto de plastic nan 5 jeans pa 100 forin so 5 jeans pa 100 forin so nós temos tour size available aqui tá nanta começando com size 0 de 31 para 32 não olvidar riba jeans largo de Henny Hamber nós temos aqui special price também 4 jeans botainha 100 forin so 4 jeans pa 100 forin so Arte Fashion aqui tá full yang com mercancia nan mita invita turmi cliente nan passa com nós na Arte Fashion e pabunan wake ture mercancia nan lo que nós acaba de receber nós RBC Royal Bank. Quer pabuhayong kas kubo poriyama, dibo. Asina kubo embarcar iba gran aventura di busca e kas dibo sonyo, nos te payudabo y guiabo na cada etapa. RBC Royal Bank. Strength at work for you. El cannabis lo que hace es cambia tu comportación. Cambia el comportamiento automáticamente. En 20 minutos cambia el comportamiento. En los 20 minutos dicen que antes, pero yo creo que en 20 minutos cambia el comportamiento y te relaja o te puede dar euforia y tú comienzas a sentir una sensación de acidez en el estómago. Una acidez en el estómago y te llama inmediatamente a ponerle algo al estómago. Eso es una sensación que sucede en el estómago. Te puede poner los ojos un poquito rojos y si tienes migraña, te la reduce. Nosotros tenemos un sistema prácticamente que funciona desde el punto de vista electroquímico. Es decir, nuestro sistema para actuar, mis manos simplemente son printers, son efectores. El programa está aquí en el cerebro. Ese es mi disco duro y mis discos temporales que tengo para almacenar la información que yo voy a procesar y voy a ordenar a mis efectores, escribir, caminar, leer, oír música, hablar con usted, etc. Para todo eso yo necesito unas sustancias. Esas sustancias se llaman neurotransmisores. Correcto. Porque resulta, las conexiones de este edificio son cable con cable. Y si usted libera los cables, la comunicación se altera. En el organismo, en el cerebro, las conexiones son así separadas. Las dendritas no están unidas unas con otras. Lo que une esas dendritas son unos humores, unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Por eso se llaman neurotransmisores, porque transmiten una señal de otra desde el punto de vista neuronal en ese sentido. Correcto. Establecen la comunicación. Entonces, cuando tú te fatigas, te cansas y no actúas más, te duermes. Correcto. ¿Por qué? Porque ese neurotransmisor se agota. Entonces, ¿qué pasa? Ese cansancio es lo que lleva a que nosotros descansemos. Pero no solamente eso. Cuando tú descansas, reparas. Es decir, cuando tú descansas, estás produciendo esos neurotransmisores. Y eso es lo que te permite otra vez empezar la nueva jornada o el nuevo día. Entonces, ¿por qué se muere Michael Jackson? Michael Jackson se muere porque es tan grande el talento de este artista, es tan grande el compromiso de este artista que no puede cumplir con sus programas de entrenamiento, de grabación, de presentación, de comunicación, que él tiene entonces que, aconsejado por sus consejeros, le meten sustancias de toda índole para que pueda su cuerpo resistir. Entonces ahora tú te imaginarás, por ejemplo, si uno usa neurotransmisores como la cocaína o la marihuana, el éxtasis, las anfetaminas, y eso entra en tu cuerpo, eso va a establecer una serie de funciones muy duras para las cuales tu organismo no fue creado. Y entonces
en ese momento el daño puede venir. ¿Cómo puede venir el daño? Produciendo cosas que no existen, viendo cosas que no existen, oyendo cosas que no existen, dándote una euforia. Bueno, yo pongo al borracho que está comenzando a hablar, que está comenzando a reírse a carcajadas, que está comenzando a hacer locuras. Y veo al borracho también llorando, el que llora porque perdió un ser querido y se emborrachó. ¿Me entiendes? Entonces, a él le dio por llorar, al otro le dio por reír, al otro le dio por bailar. Es decir, eso establece una alteración del estado normal. ¿Y la marihuana puede hacer eso? Y la marihuana lo hace definitivamente. Ahora, lo hace en mayor o menor grado. Okay. Hey, ¿cómo así que lo hace en menor o mayor grado? Muy sencillo. Si usted trae una persona blanca de color blanco y la pone al sol en la cabana a las 12 del día, ¿qué le pasa? Se pone rojo. Pone rojo, sí. Si usted me lleva a mí a la cabana a las 12 del día, yo no me pongo rojo porque ya estoy quemado. No tengo más que quemarme. Y si usted lleva a un afrodescendiente, por ejemplo, mucho más negro que yo, un ejemplo, con color más que yo, entonces, ¿qué pasa? Mucho menos, va a resistir más el sol. Correcto. Porque tiene más cantidad de melanina en la piel, Sí. que lo va a proteger. Entonces, esa cosa se llama susceptibilidad. Hay personas más susceptibles que otras personas. Hay personas que resisten más el alcohol, hay personas que resisten menos el alcohol. Sí. Hay personas que resisten más la comida. Por ejemplo, si es una familia que tiene mucho colesterol, no puedes comer comidas que tienen colesterol. Si yo vengo de una familia que no tiene colesterol, yo puedo resistir más, yo puedo comerme chicharrón de puerco sin problema. Y si yo no hago ejercicio, entonces me causa más daño. Si yo hago ejercicio, entonces estoy más libre. Si yo aumento de peso, es peor. Si yo soy flaco, es mejor. Entonces, la marihuana es lo mismo. Si vas a usar la marihuana en un sentido que verdaderamente no es medicinal, no es curativo, que es como usar cualquier otra planta. Si tú usas otra planta y te la fumas, también tiene atropina y también tiene una cantidad de sustancias que te pueden matar. El borrachero mismo que se da aquí en Aruba es la escopolamina. Con escopolamina tú pierdes tu mente, hacen contigo lo que quieran. La escopolamina, te la puedo mostrar aquí mismo, yo tengo uno allí, un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú vas a usar esa planta, entonces tú vas a comenzar a ver visiones y tu mente se va. Y esta otra planta, que es una planta, para mí es una planta sencilla, por ejemplo, si va a ser usada para vicio, no es correcto. No es correcto porque entonces te va a alterar, ya sabemos que va a alterar. Ahora, la pregunta, oiga, pero usted me ha dicho cómo altera. Yo todavía no le he dicho qué es la magia. La magia de eso es que hay un neurotransmisor en el cuerpo que se llama la serotonina. Usted ha oído hablar de la serotonina. La serotonina se produce en la tripa, en el intestino. Correcto. Y se produce en una serie de terminales que son productores de serotonina. En el cerebro mismo hay unas partes en todo el eje del tronco cerebral que ahí se produce la serotonina. La serotonina es la gasolina que une las sinapsis, las uniones en el cerebro para que funcione. Entonces, cuando tú no tienes serotonina, tú eres deprimido. Ok, y entonces usa Y si marihuana. tú tienes mucha serotonina, Sí. entonces tú te pones eufórico inmediatamente. Por ejemplo, cuando tú comes chocolate, ¿qué te pasa? Cuando tú comes chocolate, el chocolate va a la tripa. La tripa dispara inmediatamente las serotoninas. Y las Entonces, serotoninas se van a tu cerebro y por eso te gusta. Es una forma de recompensa. Es la medicina, es la sustancia, digámoslo así, que podría ser llamada la sustancia de la actividad, de la alegría, de la emoción, etcétera. Es la serotonina. Entonces, todo lo que tenga serotonina le gusta al cerebro. Entonces, si tú metes el cannabis lo que hace es hacer que la serotonina esté más tiempo en la sinapsis, no la deja ir, la deja ir. el cannabis lo que hace es que cambia tu comportación. Cambia el comportamiento automáticamente, en 20 minutos cambia el comportamiento. En los 20 minutos dicen que antes, pero yo creo que en 20 minutos cambia el comportamiento y te relaja o te puede dar euforia y tú comienzas a sentir una sensación de acidez en el estómago. Una acidez en el estómago y te llama inmediatamente a ponerle algo al estómago. Eso es una sensación que sucede en el estómago. Te puede poner los ojos un poquito rojos y si tienes migraña, te la reduce. Reduce el migraña. Reduce la migraña.
comprobado 100%. 100%. Entonces, cuando no hay serotonina, ¿qué pasa? Que hay dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que la serotonina, se puso el nombre serotonina, imagínate tú el nombre tan bonito que tiene serotonina, porque la serotonina aumenta el tono de los vasos. Aumenta el tono de los vasos. Al yo aumentar el tono, este vaso se hace más chiquito. Entonces, se hace más pequeña la arteria. Y la migraña la produce es la arteria cuando se dilata. El ADER, cuando se dilata, que la gente que tiene migraña puede ver en el espejo que esta arteria se abre grande y comienza a batir. Y comienza a batirle el ojo. Y le da náusea y vómito y todo. ¿Por qué? Porque no tiene niveles de serotonina. Entonces, si tú usas una sustancia que te aumente la serotonina, te quita el dolor de cabeza. Entonces, ¿el cannabis es adictivo? Es adictiva. Es decir, adictivo quiere decir que cuando tú no tienes esa sustancia, tú la buscas compulsivamente. Por ejemplo, yo soy un poquito adicto al café. Definitivamente es una adicción. Es una adicción porque si yo salgo cansado de cirugía y me tomo un café, psicológicamente, naturalmente o biológicamente yo me siento mejor. Y a mí me altera el pulso. Definitivamente a mí me funciona el café. El café. Sí. Pero no todos somos el mismo. No todos somos los mismos. Por ejemplo, yo he descubierto, por ejemplo, que ciertas sustancias en la comida mía me aumentan mi capacidad para tener tanta energía como yo tengo, por ejemplo. Yo mismo lo digo. Yo tengo mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Que mi dieta o la forma de ser, seguramente tengo muy buenos niveles de serotonina, etcétera. El hecho es de que funcione. Pero definitivamente es una planta que es tóxica, definitivamente es una planta que es de uso medicinal, pero es tóxica y es una planta que permanece en el cuerpo hasta 3 meses. Es una planta que se deposita en tu cuerpo. Es una planta que puede ser detectada 3 meses después de que tú la usas. Es una planta que produce adicción y es una planta que, si en realidad se puede usar en grupo y se puede usar religiosamente y se puede usar, digamos, para cuestión de tipo reunión espiritual, y si se puede usar para cuestión medicinal, para el dolor, para la náusea, para el paciente con cáncer que es terminal, hasta en un grupo de pacientes con Alzheimer que no querían ni siquiera abotonarse la camisa, con cannabis comenzaron a abotonarse la camisa y hacer ciertas cositas que ellos no pueden hacer. De modo que eso está cambiando. Si la aprobaron en los Estados Unidos, por ejemplo, algo hay caminando por allí. Pero ¿usted está de acuerdo para que legaliza cannabis, por ejemplo, medicinalmente? Medicinalmente sí, el problema sería cómo se controla. ¿Cómo se controla el uso de esa sustancia medicinal? Tenían que hacer lo mismo que hicieron con la morfina, con el opio. Que el opio ingrese en los canales oficiales y sea restringido a esos canales oficiales, que esos son los que los distribuyen a las grandes farmacéuticas, para que las farmacéuticas lo distribuyan en la forma ordenada como se distribuyen las medicinas. Pues legalizado, pero controlado. Sí. Por ejemplo, la sustancia que se usa hoy en día para hacer la sangre más delgada, que se llama Coumadin, o Coumarina, o warfarina, se usa para matar ratas. ¿Usted sabía? Sí. El veneno más que mata a la rata, que usted ve la rata ahí con sangre ahí que le muestran en el paquete del veneno, Sí. ese es usado para hacer la sangre más delgada, que se llama Coumadin, warfarina, que se saca de una planta que se llama el trébol. O sea que si usted come esa planta, el trébol, que se da por todos los lados, el trébol es la planta que tiene 3 hojas, Correcto. que es como un trébol. Sí. Entonces ese trébol tiene una sustancia que hace la sangre más delgada. Y resulta que eso también se usa como veneno de rata y se usa en los humanos como medicina. Entonces, la planta tendría que ser legalizada en la forma para que las grandes farmacéuticas, las grandes empresas farmacéuticas como Bayer, que produce la aspirina y toda esta cosa, los antibióticos y todo, entonces lo ingresen en la forma convencional de restricción. Pero usted no está de acuerdo, sí, para que se usen recreacionalmente. El problema es la disciplina. El problema es la disciplina que se coloca eso. Por ejemplo, yo le respondería esa pregunta.
¿usted está de acuerdo con que se use el alcohol recreacionalmente? ¿Usted sería de acuerdo con que se use el cigarrillo recreacionalmente? Con todos los cánceres de pulmón que hay y con todo lo que produce el alcohol, las muertes que produce el alcohol. Entonces yo diría que todas estas drogas, todas estas cosas que hay en la naturaleza tienen que ser tocadas y controladas y usadas para el bien. No deben usarse para el vicio. Okay. Todo lo que es vicioso, incluyendo el dinero, producen daño, producen problemas. Entonces esa sería mi respuesta. Ahora, los estados que han legalizado eso, yo creo que tienen sus normas mediante las cuales es posible el uso de eso. Por ejemplo, yo creo que esos estados como California, por ejemplo, que la aprobó, yo creo que la venden con prescripción médica hasta el momento. Es decir, yo todavía no creo que haya un cultivo y entonces, como sucede en Colombia a veces, que uno va a un cultivo y arranca esto y la procesa uno mismo y la fuma y la consume uno mismo, etcétera. Eso yo no creo que sea posible. Pero yo sí creo que si algún estado o alguien tiene que aprobar eso, un ejemplo, tiene que ser con las restricciones de todas las medicinas que se usan en el planeta. Okay. Por ejemplo, la morfina, la cilocaína mismo es un derivado de la cocaína, es un anestésico con el cual nosotros hacemos cirugía. Viene cilocaína jelly, viene en líquido, pero todo eso lo venden en las farmacias y lo venden con prescripción. El mismo para el cannabis. Sí. Resulta que las semillas del cannabis tienen un alto contenido de proteína y podría ser usado para la alimentación. ¿Usted ha oído del omega 3? Sí. El omega 3 lo sacan de las semillas del cannabis. Omega 3 El omega se 3. sacan de El las omega semillas. 3 y el omega, por favor, oyentes, si me están oyendo, chequen si el omega 3 y el omega 9 está en las semillas del cannabis. Y usted me llama y me dice, doctor, usted no tiene la razón. Tiene un contenido alto de proteínas. La marihuana, la marihuana y la familia de la marihuana, que son los cáñamos, podrían ser usados para la alimentación, podrían ser usados, lo usan ahora para la alimentación de animales, podrían ser usados para los textiles, para la producción de papel, en una forma muy barata, y un papel reciclable, perfectamente reciclable, y así fue que se comenzó a producir el cáñamo. Y lo usaban antes para hacer las cuerdas de los barcos por su resistencia y por su resistencia a la humedad. No se podría, no hacía putrefacción. Y hoy en día se tiene ya el cannabis, el cáñamo y todos esa familia de cannabis, de cannabis sativa, la cultivada, ¿no? Para sacar el biodiesel. Es de las fuentes de biodiesel más puras que hay. Y muy probablemente se va a comenzar a cultivar los cáñamos, incluyendo toda esa familia del cannabis sativa, sí. para sacar biodiesel, que es el combustible para mover carros. Ahora, ¿cuál es la mejor forma para usar cannabis? ¿Fumar, vaporizar o té? Yo creo que la vaporización y el té podrían ser lo mejor porque no son altas concentraciones. La planta del cannabis sativa de la marihuana, el tallo es el que menos tetracannabinol tiene. Luego siguen las ramas. Las hojas tienen muy poca concentración de cannabinol. Okay. Y lo que más tiene es las flores. Okay. Las flores. Pues las flores son más peligrosas. Y las flores, sí, pero claro, ahí está todo el cannabinol. Y las flores, por eso muchas veces no se ocupan de la mata misma, sino le agarran las flores. Y las flores hembras de la mata, las flores hembras son las que más cannabinol tienen. Las flores macho no tienen casi cannabinol. Las plantas macho se utilizan más que todo para sacar la semilla, que es para aceites. Para sacar aceite y resina, que es fantástico. Es decir, desde el punto de vista alimenticio es fantástico. Y las flores de la mata hembra son las que más cannabinol tienen. Y las hojas tienen menos, y el tallo tiene menos. Entonces está así, la flor, con sus estigmas, pistilos y todo, eso es lo que más tiene. Está las hojas que vienen enseguida en concentración. Y después tiene el tallo que casi no tiene cannabinol. Las hojas son mejor para usar. Las hojas son mejor para usar, en el sentido, si es del uso, pues, son mejor para usar. Y no para fumar. Porque fumar es completamente tóxico. Porque el humo y los derivados de la combustión producen
tóxicos, producen cáncer. Y la inhalación, pues de pronto la evaporación es la mejor. Si usamos las hojas, entonces las hojas tienen suficiente cannabinoides medicinal, ¿correcto? Las hojas son prácticamente usadas, todavía tienen un efecto medicinal importante, pero tienen un efecto medicinal importante, pero producen adicción. Okay. Es decir, tienen la cantidad suficiente para producir también adicción. La toxicidad y la adicción y la acumulación en grasa. Se acumula todavía. ¿Qué causa el eufórico? ¿Cannabinoides o THC? Sí, ese es el cannabinol. El del tetrahidrocannabinol, ese es el mismo. Okay. Ese es el cannabinol, eso es lo que produce la euforia. ¿Por qué produce la euforia? Porque mantiene los niveles de serotonina más usados, es decir, no los deja reabsorber, sino que mantiene el neurotransmisor y ella misma funciona como un neurotransmisor produciendo conexiones que son no normales, sino anormales, porque hace que las conexiones se sucedan. O sea que en ese momento, cuando está haciendo la conexión, tampoco tiene el control de cansancio. Hay un reporte, y yo no estoy seguro, pero más que seguro. El mismo gobierno de los Estados Unidos daba fármacos, daba marihuana y coca a sus soldados que pelearon en el Vietnam para poder pelear con el Vietcong. Y fue la única forma como esa gente no enloqueció allí y pudieron pelear bajo efectos de drogas. Y estas drogas las usan los guerreros irregulares, en todo el mundo lo usan también, porque les da fuerza, les da posibilidad de hacerlo. Esas sustancias las podemos usar y se pueden usar medicinalmente, pero esas sustancias que producen hábito son tóxicos y también intoxican. Y si permanecen en el organismo hasta 3 meses, ya te imaginarás que no es nada bueno, recomendable para usar habitualmente. Si fumamos marihuana, ¿es el mismo que fumamos 20 cigarrillos? Porque se dicen que un joint de marihuana es igual a 20 cigarrillos de tabaco. No, lo que pasa es que actúan diferente. Por ejemplo, el tabaco, la nicotina que tiene el tabaco es un poquito menos visible, menos activa. Es menos, lo siente, en esto yo no estoy seguro que te voy a dar la información. Cuando tú fumas, usas la nicotina. Y esa nicotina te daña el corazón y te daña el pulmón y te daña el cerebro y te daña todo el organismo, pero tú no te das cuenta. O sea que además del cáncer, en la nicotina te está produciendo un daño enorme. Y sin embargo, el cannabis no tiene ese tipo de lesión que hasta ahora se haya reconocido. Algunos dicen que puede producir un daño en uso permanente y excesivo. Han detectado también los químicos que tiene el cannabis. El cannabis tiene 421 químicos en una sola, en la marihuana, tiene 421 químicos en un solo sistema. Es decir, es una sustancia compuesta de 421 químicos reconocidos hasta ahora. Pues peligrosísimo, claro. Peligrosísimo en ese aspecto. ¿Pero más peligroso que el cigarrillo? Sí. El cannabis, por ejemplo, es una sustancia compuesta, complejamente compuesta, que no puede usarse en forma habitual porque es tóxica. Entonces ya lo sabemos que es tóxica. Es capaz de alterar las funciones. Y mientras más lo uses, más altera las funciones. Y si tú alteras más las funciones, entonces más daño permanente hay. Por eso hay que distinguir dos cosas. Una modificación o alteración temporal o una alteración permanente. Entonces, si tú usas mucho una cosa, entonces lo vuelves permanente. Entonces ya, eso temporal que usa, que cuando tú te tomas un traguito y tú te mejoras otra vez, eso es temporal. Pero si tú sigues usando mucho eso, entonces te da un daño permanente, como cualquier sustancia. Pues nada demasiado es bueno. Nada demasiado bueno. Ok. Sei tabata neurocirurgiano Dr. Vallejo, Carlos Vallejo, kami nos por conversar con él tocante de uso de cannabis tanto medicinalmente, recreacionalmente y lo que nos por escuchar y nos por comprender y nos por concluir que cannabis por guardo usa medicinalmente, pero en mester ta controlar
Meste tem su control, meste porta prescribir para doctor, e meste por hayele mescos com qualquer outro remédio que você hay na botica. E además, você não pode fazer nada demais. Lo que custa demais por salivo perjudicar. E passei cannabis na momento em que marihuana custa tanto discutir, eta para motivo que não sa e tá bom conhecer que na momento em que tem uma campanha política tá andando para legalização de cannabis, pois cannabis porta aditivo e por cambio de comportação e por causa certo efeito de comportação e saúde, pero esse é o motivo ora botar assim demasiado uso de em vez de controlar e em vez de prescrever para por usar medicinalmente qualquer para diferentes motivos de saúde. Pois televidente, ou por escuta, ou por a explicação for de neurocirurgiano, agora queda na abo televidente para decidir se mister legalizar cannabis medicinalmente sim ou não. Danke pela sintonia, lá nos visite com a oportunidade. Passe uma feliz noite.